Ensayos cíclicos en láminas metálicas. En este video se hablará de las pruebas realizadas en condiciones de carga cíclica, incluida la carga proporcional y no proporcional, adecuada para identificar los parámetros del material de los modelos de endurecimiento dedicados a la descripción del comportamiento de chapas metálicas bajo trayectorias de deformación complejas. La caracterización del efecto Bouchinger y la identificación de los parámetros materiales de las leyes de endurecimiento cinemático se pueden cumplir a través de pruebas cíclicas. Las pruebas de tracción uniaxiales con inversión de la dirección de carga generalmente se llevan a cabo en la mayoría de los casos. Sin embargo, el procedimiento convencional para realizar las pruebas de tensión-compresión en el plano han sido revisadas recientemente para suprimir sus principales limitaciones. Al optimizar la prueba, hay esencialmente tres modos de falla de pandeo que deben suprimirse. El pandeo en la dirección del grosor dentro de los soportes, conocido como pandeo en T. Pandeo en los espacios sin soporte, conocido como pandeo en L. Y pandeo en la dirección del ancho, conocido como pandeo en W. Si se suprimen estos tres modos, la tensión medible finalmente se ve limitada por la falla de uniformidad introducida por el barrido de la región de medición. En la imagen presentada se muestran los troqueles tipo peine desarrollados para la aplicación de inversión continua de tensión en el plano en muestras de material en lámina. Las matrices de peine inferior 1 y 2 se instalan en el aparato de prueba como se muestra en la figura. La matriz inferior 1 está fijada a la placa inferior de juego de matrices y la matriz inferior 2 está en el riel deslizante que permite que la matriz se mueva suavemente en dirección horizontal. Se coloca una muestra de lámina en las matrices inferiores 1 y 2 y ambos extremos de la muestra se unen a las matrices mediante placas de sujeción. Las matrices superiores 1 y 2 se colocan en la muestra de modo que cuatro pasadores de posicionamiento fijados en las matrices inferiores se alineen con los orificios de las matrices superiores. En consecuencia, el movimiento de las matrices superiores se sincroniza con el de las matrices inferiores. La matriz inferior 2 es accionada en dirección horizontal por el cilindro hidráulico servocontrolado A, de modo que aplica continuas inversiones de tensión en el plano de la muestra. El cilindro hidráulico B ejerce una fuerza constante de retención del blanco sobre la muestra a través de los troqueles superiores y los rodillos cilíndricos que se encuentran entre los troqueles superiores y la placa de retención del blanco. El espécimen se puede comprimir en la dirección longitudinal sin pandeo. También se diseñó un dispositivo con forma de cuña para medir el comportamiento de tensión-compresión mediante la opción de una geometría que permitió el contacto normal completo durante la prueba. Sin embargo, se requería una geometría de muestra modificada para utilizar aletas en el exterior de la muestra para medir la tensión, aumentar el esfuerzo de tensión o compresión y eliminar al mismo tiempo el riesgo de pandeo. El diseño conceptual y la forma real del nuevo accesorio de tensión-compresión en el plano se muestra en la imagen. El espécimen con aletas de doble lado está sujeto por las abrazaderas superiores e inferiores instaladas en la máquina de tracción. Las aletas de doble lado se introdujeron para medir la tensión utilizando un extensómetro láser. Cuatro placas en forma de cuña cubren la muestra completamente a ambos lados. Simplemente se colocan dos pares de placa de cuña en la parte superior de la abrazadera inferior y un par a cada lado de la muestra. Las placas de cuña pueden deslizarse una sobre otra, así como las abrazaderas superior e inferior. Se instala un resorte bajo tensión en cada lado del dispositivo para asegurar que las placas de cuña en el mismo lado de la muestra estén en contacto firme entre sí. Este mecanismo permite que las placas de cuña cubran completamente las superficies de muestra, sin importar si la muestra está bajo tensión o bajo compresión. El espacio entre las placas se puede controlar ajustando 6 tornillos para que coincidan con el grosor de la muestra. El dispositivo real está hecho de bloques de aluminio como se muestra en la imagen. Esta fue tomada desde el estado completamente comprimido durante la prueba de tensión-compresión. Se utilizan tres pernos largos para fijar la posición relativa de las placas en cada par. Las láminas de teflón se unen en la superficie interna de las placas para reducir la fricción entre la placa y la muestra.
Un usuario puede ajustar los pernos de resorte para proporcionar muestras con diferentes espesores, así como para aplicar una cantidad diferente de presión normal sobre la muestra mientras se mantiene un espesor de teflón lo suficientemente grande como para asegurar la condición de prueba tensión-compresión uniaxial. Hay un resorte de acero a cada lado del dispositivo para garantizar un contacto firme entre las placas. Durante las pruebas de prueba, se descubrió que cuando hay un espécimen grueso, la alineación de las placas superior e inferior es difícil de sostener. Las placas de cuña superior e inferior no pudieron mantener un contacto firme debido a las grandes fuerzas de torsión generadas por la muestra abrochada. Por lo tanto, el dispositivo se modificó agregando teclas deslizantes como se muestra en la figura. En la parte A de la imagen se muestra una de las configuraciones extremas de resortes completamente cargados. Debido a que no hay espacio para moverse más compresivamente desde esta etapa, la prueba comenzaría en la dirección de tracción. Por lo tanto, cuando esta etapa mínima se considera como configuración inicial, solo están disponibles las pruebas de tensión. Del mismo modo, si la prueba máxima que se observa en C se elige como la etapa inicial, solo se pueden realizar pruebas de compresión. Por lo tanto, un usuario puede seleccionar la configuración inicial entre estas dos etapas extremas de acuerdo con los niveles de deformación deseados y luego puede realizar pruebas de tensión-compresión o compresión-tensión. Por ejemplo, si la etapa intermedia, como se observa en la figura del centro, se considera como la configuración inicial, se pueden realizar pruebas de tensión-compresión o compresión-tensión. Para examinar la uniformidad de la cepa se realizaron simulaciones FEM para dos diseños diferentes de muestra. Se diseñaron aletas de un solo lado y aletas de doble lado en la muestra. Los contornos de deformación axial para ambas muestras también se trazaron en tres etapas: A. En el punto de variación máxima, B. Al final de la prueba de tracción y C. Al final de la prueba de compresión. Se encontró que el espécimen con aletas de doble lado resultó en una distribución de deformación más uniforme que la del espécimen con aletas de un solo lado. Además, una vez que se considera la región de calibre entre las aletas, la muestra con aletas de doble lado muestra una distribución de deformación más uniforme. Se propone una prueba de corte cíclico de puente gemelo con torsión en el plano de identificación de parámetros de endurecimiento cinemático para láminas metálicas. Además de su simplicidad, las ventajas notables de esta prueba son cargas reducidas en un dispositivo experimental en comparación con una prueba de corte unilateral y orientación idéntica para las tensiones principales con respecto a la dirección de rodadura en ambos puentes de corte. Basado en la prueba de torsión plana, se introdujo una geometría modificada con dos puentes de corte como se muestra en la figura. Se cortan dos rendijas redondas del material, por lo tanto, la deformación de corte se localiza en los dos puentes cuando el agarre exterior se retuerce en el plano contra el agarre interior. Fuerzas de sujetación F1 y F0 se aplican en las abrazaderas internas y externas. En comparación con la muestra completa de la prueba de torsión en el plano, se evita un promedio del comportamiento anisotrópico en toda la circunferencia. Al disponer dos zonas de corte idénticas en posiciones opuestas, el espécimen se puede torcer de manera estable, mientras que la dirección de corte es la misma en relación con la dirección de rodadura. También se pueden realizar pruebas de tensión-tensión para evidenciar el efecto de los cambios de trayectoria de tensión en el comportamiento de flujo plástico. Se realizan pruebas de tensión uniaxial de dos pasos con la primera carga en el rodamiento o transversal y la segunda carga en diferentes direcciones desde la primera dirección de tracción. Las pruebas de compresión a la tracción con inversión de carga siguen siendo las pruebas cíclicas más utilizadas para evaluar el comportamiento de chapa metálica después de la inversión de carga, gracias a la facilidad de extraer las curvas de tensión de formación e identificar los parámetros del material de los modelos de endurecimiento cinemático. Sin embargo, el aumento de la complejidad de los modelos de endurecimiento para predecir el comportamiento del material requiere pruebas bajo rutas de deformación complejas, que no solo necesitan equipos de pruebas dedicados,
sino también análisis de datos sofisticados.